Señor. Glory to God. Dios les bendiga a todos, hermanos. God bless everyone. Antes de empezar en esta mañana, Before I start this morning, quería dar un testimonio I want to share a quick de- testimony de un compañero de trabajo. of a co-worker. El hijo de él, para mediados de febrero, His son, jugando around fútbol, February, he was playing soccer. recibió una lesión He got jugando an fútbol, injury en la cadera, in his hips. pero él siguió jugando y el dolor era leve. So he kept playing, but the pain was small. Pero después el dolor se hizo más intenso But Y- the pain started to get more and more y intense. lo llevaron al hospital So they took him to the hospital, y el doctor dictaminó que era una lesión grave que necesitaba cirugía. and the doctor said that it was a serious injury and he needed a surgery. El joven se llama Alan Vanella, His name is Alan Banera. tiene 11 años, He's 11 years old, pero es un niño grande. but he's a big kid. Y entonces le hicieron la operación, So he had the surgery. le pusieron tornillos, He had screws on his Y- hips. estuvo varios meses que él mismo no se podía mover. So for a couple of months, he couldn't move. Mi compañero, ahí está la foto del niño. So that's him. Mi compañero de trabajo pidió 2 meses de vacaciones para poder atenderlo. So my coworker asked for Y 2 months off to be después able to take de- care of the child. De tiempo de rehabilitación, ya el joven, como lo ven, ya And está de now, pie, está yendo a su escuela, After ya the rehab time, está caminando normal, para la gloria de Dios. the kid's going back Eh, to school. He's walking like normal to Allí God's glory. el papá, gloria a Dios. El papá manda su gratitud a toda la iglesia por sus So his dad is oraciones. very grateful, and he sent his gratitude to the Gracias church. por with todas all his sus heart. oraciones de mi parte. Le agradezco a todos, a la congregación. He says, "Thank you, everyone, for your prayers. I thank the whole congregation." Cuando él me pidió que oráramos por los hermanos, yo le dije al grupo de oración And when he asked me to pray, del I grupo de told the intercesión brothers de of la the prayer iglesia group, y ellos estuvieron orando. and they were willing to do it, and they were praying for him. Right. Ok. You're right. Entonces él pidió oración So he asked Y- for prayer, y nosotros oramos entonces por él durante varios tiempos. and we were praying for Y- him for a while. La palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. And the word of God says, La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. he says like the prayer of the just does a lot. Y la oración de nosotros, nuestra iglesia y otras personas más que desconozco, han hecho que él tenga sanidad. And the prayer of our church or our people has made that this kid be able to be healthy again. Van a pasar algunos meses y luego le van a extraer los tornillos, pero ya el joven ya está caminando bien, gracias a Dios. So in a few months from now, he has to go back to the doctor and to take out the screws, but right now he's walking good again. Amén. Le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. So we give Lord the honor and praise. Bien, vamos a entrar ahora sí en el pasaje que tenemos para esta mañana. So let's go in the word this morning. Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos, el capítulo 3. We're going to be reading in the book of Acts, chapter 3. Y vamos a leer del 1 al 8. And we're going to read from verse 1 to 8. Yo leo 1. Sí. Dice así la palabra del Señor. Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, and at 3 in the afternoon. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Now, a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts.
Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Peter looked straight at him, and as did John. Then Peter said, "Look at us." Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le fueron afirmados los pies y tobillos. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and the ankles became strong. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many say glory to God? Amén, amén. Amen. Estos son los milagros de Dios. These are God's miracles. Pedro era un hombre impulsivo, Peter was a man that was like very short in patience. a veces sin pensar, él hablaba sin medir las consecuencias. Sometimes he would speak without knowing what he was saying or measuring the consequences. Pero ahora era un hombre lleno del Espíritu Santo. But now he was a man full of the Holy Spirit. Era un hombre transformado por el poder de Dios. He was a man who was transformed by the power of God. Dice en Juan 14:12, In John 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. "Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I've been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father." Pedro ahora era un hombre transformado y era un instrumento de Dios. Peter was now a transformed man, and he was an instrument or a tool of God. Y él, cuando va hacia el templo a orar, And when they were going to the temple to pray, encuentra a este hombre cojo de nacimiento, dice la palabra, they found this man who was lame from birth, says Que- the word. que estaba a la puerta del templo pidiendo limosnas. He was at the gates of the temple asking for money. No sé si alguno en alguna versión tiene otra palabra que no sea cojo. I don't know if some of you have in other versions another word that is not lame from birth. Yo tengo una versión acá que la palabra es lisiado. I have another word in another version that says incapable Lisiado. or like handicap. Bien, esa palabra es despectiva. That word is very like degrading. Esa palabra hería a la persona de la cual tenía alguna enfermedad. That word was to hurt the person who had the infirmity or disease. Así que este hombre iba, y lo ponían, perdón, él no iba, lo ponían a la entrada del templo So this man was on the gates of the temple porque él no podía moverse because he couldn't move. y era para pedir limosnas. And he was there to ask for money. Imagínense ese hombre a la entrada del templo, So imagine that man entering the temple. que él a veces recibía limosnas, Sometimes he will get money, pero a veces recibía la indiferencia de la gente. and sometimes he will take people's looks or like shame. A veces recibía el menosprecio Sometimes he will take people like not valuing him, y a veces recibía el prejuicio. or sometimes people will judge him. Había una tendencia en Israel There was a tendency in Israel de que cuando una persona estaba enferma de nacimiento, that when a person was sick or lame from birth,
era porque él o sus padres habían pecado. It was because him or their parents sinned. Dice en Juan 9:1-3, It says in Juan? 9:1-3. In John 9, verses 1 and 3. ¿Sí? Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Juan 9:1. Okay. Al pasar Jesús, now as Jesus was passing by, he saw a man blind from birth. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? And his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesus answered, neither this man or his parents sinned, but this happened so that the works of God will be displayed in him. Aún los discípulos de Jesús Even the disciples of Jesus tenían este pensamiento. had this thought. Honestamente, ese es un pensamiento cruel, And honestly, this is a cruel thought porque lo estaban culpando de algo que no sabían. because they were blaming him for something he didn't know. Eso es prejuicio. That's judgment. Así que este hombre estaba sentado en la entrada del templo So this man was seated at the gate of the temple, con un impedimento físico, and he was physically unable, pero tal vez con una presión psicológica but maybe he was also under a psychological pressure de que era mal visto por la sociedad. that people will look at him the wrong way. Así que entre su vergüenza y su desesperación, el hombre pide limosna. So between his shame, he is asking people for money. Pero aquí es cuando se encuentra con el milagro. So here's when he finds the miracle. Pedro le dice, míranos. Peter says, look at us. Y él estuvo atento porque esperaba recibir una limosna. And he was paying attention to him because he was expecting to receive money. Cuando a veces uno le da una moneda a una persona, Sometimes when you give a coin or money to someone, está perpetuando que eso siga, that person is expecting for that to keep de happening. que siga pidiendo limosna. So as they keep asking for money, Pero lo que hizo Pedro they will keep receiving money. So what Peter did fue darle el poder de Dios. was give him the power of God. Él le dijo, míranos. He said, look at us. Así que él estuvo atento a recibir una moneda. So when he looked at them, he was expecting to receive a coin. Pero él le dijo, no tengo ni plata ni oro, But he said, I don't have gold or silver, pero lo que tengo te doy. but what I have I give to you. En el nombre de Jesús, levántate y anda. In the name of Jesus, stand up and walk. Hace un momento cantábamos, hay poder en el nombre de Cristo. Just a minute ago, Amén. we were singing, there's power in the name of Jesus. Amén. Así que ese hombre, cuando fue tomado de la mano, So that man, when he was grabbed by the hand, dice que sus pies se pusieron firmes it says that his feet Recobró fuerzas. were strong. y se puso en pie. And he stood up. Y dice que él empezó a saltar And he says that he started jumping y a alabar a Dios. and praising God. Pero hubo algo tremendo también. But there was also something incredible. Su misma condición, His según, condition, su misma condición según la cultura hebrea, according to the Hebrew culture, his condition no permitía que una persona enferma entrara al templo. didn't allow a sick person to go into the temple. Así que cuando él recibe la sanidad, So when he receives the healing, él puede entonces entrar al templo. now he can go into the temple. Y la Biblia lo registra. Dice que él entró con Pedro y con Juan And the Bible says so. It says he went into the temple with Peter and John. y estaba el hombre gozoso y alabando al Señor. And the man was joyful and he was praising God. Ahora yo te pregunto algo. Now I ask you something. ¿Quién recibió el milagro? Who received the miracle? Ayúdeme, por favor. Help me. ¿Quién recibió el Who milagro? received the miracle? El hombre recibió el milagro. The man, Amén. right? El hombre recibió el milagro, hablando de la lectura.
I'm talking about the scripture. So the man received the miracle. El hombre recibió el milagro. He received the miracle. Pero ¿qué pasó alrededor? But what happened around? Produjo alabanza, It created worship, produjo asombro, praise, awe. produjo fe, It created faith. produjo glorias a Dios, It created glory to produjo God. alabanzas al Señor. It created praises to God. Hubo curiosidad de las personas que estaban alrededor, There was curiosity Por- of people that was around him porque querían saber qué era lo que había pasado. because they wanted to know what happened. Hubo también temor de parte de ellos, There was also fear porque tal vez pensaron, Dios está aquí, y no lo sabía. because they were probably thinking God is here and we didn't know it. Porque eso es lo que hace un milagro. Because that's what a miracle does. Una persona recibe el milagro, A person receives a miracle, pero las personas que están alrededor tiene the- que salir de su corazón una alabanza. but the people that is around them have to take praise or worship out of their hearts. Y aquí es cuando el Espíritu de Dios toma control en la vida de Pedro de una forma especial. And here's where the power of God takes a special control over Peter's life, Porque Pedro entonces empieza un discurso hacia el pueblo. because then Peter starts like a speech to the people. Cuando las personas empezaron a alabar a Dios y asombrados de lo que había ocurrido, When people were praising God and they were in awe of what happened, algo pasa en sus corazones. something happens in their hearts. Sus corazones están abiertos a la palabra, Their hearts are open to the word porque acaban de ver algo que no habían visto antes. because they just saw something that they never saw before. La Biblia dice que cuando veían al cojo, reconocían que era el cojo. When the Bible says when they see this man who was lame from birth, they will recognize him. Y que era cojo de nacimiento. And they will recognize him who he was. He was lame from birth, and that was what people would call him. Así que había mucho asombro porque ahora lo veían andar. And now there's a lot of awe because now people can see him walking. Y ahora él no tenía ningún impedimento para entrar en el templo. And now he had no restriction or reason to stay out of the temple. Y aquí es cuando Pedro empieza su discurso. And this is where Peter starts his speech. Pedro confronta al pueblo con la realidad de quién es Cristo. So Peter starts confronting the people with the reality of who is Christ. Por la decisión que el pueblo había tomado de tiempo atrás. For the decision that the people took time before. Imaginen esto. Imagine this. Cristo va haciendo milagros, Christ goes doing miracles, sana a los enfermos, healing the sick, resucitó a Lázaro, resurrecting. He resurrected Lazarus. hizo la multiplicación de los panes y los peces, He did the multiplication of the fish and bread. y unos días antes él entró a la ciudad de Jerusalén And a couple of days before, he went into the town of Jerusalem. y la gente decía, gloria a Dios al que viene en nombre del Señor. ¿Cómo? Gloria a Dios el que viene en nombre del Señor. Glory to God and for the one who's coming in the name of God. Porque celebraban la llegada de Jesús a Israel, al templo. Because they were celebrating the arrival of Jesus to the temple. Perdón, a la ciudad de Jerusalén. Sorry, to the town, to the city of Jerusalem. Y esa misma gente, And that same people, una semana después, a week later, estaba pidiendo que lo crucificaran. were asking for him to be crucified. Esa misma gente que había recibido los milagros, The same people who received the miracles estaban escogiendo que se liberara a un homicida were choosing for someone who killed someone para que Cristo entonces fuese to crucificado. be free instead of Jesus, and he was crucified. Dice la Biblia que esto es contradicción de pecadores, Bible says this is the sinner's contradiction porque recibieron los beneficios de Dios, because they received the benefits of God, pero rechazaron a Dios. but they rejected God. Entonces Pedro los confronta con esta realidad. So Peter is confronting them with this reality. Pero sin embargo, aún Pedro les dice que eso ellos lo hicieron por ignorancia. But Peter is saying they did that for ignorance. Y el propósito de Dios es manifestado a través de la crucifixión de Cristo. And the purpose of God is manifested through Christ's crucifixion. Porque con la crucifixión de Cristo Because with Christ's crucifixion, se cumple lo que la ley había dicho. it fulfills what the law said.
En Lucas 24, 44. In Luke 24, 44. 24, 44. Ajá, 24, 44. ¿Sí? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Cristo les estaba diciendo Christ was telling them que Él era el que había de manifestarse para liberar a su pueblo. that he was the one who has to be manifested to free his people. Y esto es lo que Pedro les está revelando a las personas And allí. this is what Peter is revealing to the people there. Y Pedro les dice en el versículo 19, And Peter tells them in verse 19, así que arrepentíos y convertíos. so repent and convert. Amén. En Juan 16, In John 16, en Juan 16 del 8 al 9, John 16, verses 9 and 8 and 9. ajá, dice, cuando venga, Él convencerá, hablando del Espíritu Santo, He's talking about the Holy Spirit. y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. De pecado por cuanto no creen en mí. About sin because people do not believe in me. Y con esta palabra, With this word, cuando Pedro les dijo que se arrepintieran y se convirtieran, when Peter told them to repent and give their life to Jesus, convert, los estaba llevando al momento en que ellos tenían que tomar una decisión para cambiar su futuro eterno. he was taking them to make a decision to change their eternal future. Porque si por ignorancia habían entregado a Cristo, Because if by ignorance they turned Jesus, ahora conociendo el propósito de Dios, now knowing God's purpose, debían arrepentirse y convertirse hacia el Señor. they have to repent and turn their lives to Jesus. Pedro también les hace memoria de quién era, de qué había pasado con Moisés, But Peter also reminds them of what happened with Moses. que dice que el Señor nuestro Dios levantará profeta entre nuestros hermanos como a mí. And he says, Moses said, "The Lord, our God, will raise up prophets between our brothers like he did with me." El pueblo tenía a Moisés como un máximo profeta, The people had Moses as a big prophet porque fue el que trajo la ley a Israel. because he was the one who brought the law of Israel. Así que cuando Pedro los confronta con esta palabra, So when Peter is confronting them with this word, les exhorta he's exhorting them a que se conviertan, to turn their lives porque la palabra de Dios because God's word estaba anunciando a Jesucristo was announcing Jesus Christ como el Salvador de nuestras almas. as the Savior of our souls. Pero ellos no lo entendían así. But they didn't understand it this way. Y él todavía les sigue diciendo en el versículo 24 And he keeps telling them in verse 24 que todos los profetas desde Samuel en Ya. adelante anunciaron estos días. that all the prophets from Samuel and on were announcing these days. Él estaba confirmando que Jesucristo había anunciado por profetas desde el Antiguo hasta ese momento, desde el Antiguo Testamento hasta ese momento. He was confirming that Jesus announced prophets from the Old Testament to that moment. Y que Él es el enviado para poder restaurar nuestras almas. He was the one who was sent to restore our souls. Pedro usó, o mejor dicho, el Espíritu Santo usó el milagro para atraer a las personas, So the Holy Spirit used the miracle to draw people near to them para que se pudieran acercar a Dios. so they can come closer. They could come closer to God. Pero les hizo también ver But he also made them see de que sus acciones habían cometido, que con sus acciones habían cometido un pecado, that with their actions they committed sin.
pero que en esa ignorancia But in that ignorance, Dios los había perdonado, pero ellos tenían que arrepentirse. God forgave them, but they have to repent. Así que este es el propósito principal en cual Pedro manifiesta la palabra de Dios, So this is the main purpose of why Peter was sharing the word of para God. para que las personas se puedan encontrar con Jesucristo, So people could have an encounter with Jesus se puedan arrepentir de sus pecados and repent of their sins y puedan convertirse al Señor. and turn the life to Him. El versículo 25 dice, ustedes son los hijos de los profetas. ¿Este es dónde? Okay, it says, De- you are the sons of the prophets Y los herederos del pacto que Dios estableció, and the co-heirs of the y los herederos del pacto que Dios estableció. and the heirs of the covenant that God established. Y dijo a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por tu And descendencia. he said to Abraham, all the people of the world will be blessed by your bloodline. Amén. Y en el versículo 26 dice, And in verse 26 it says, cuando Dios resucitó a su hijo, when God resurrected his son, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, he first sent him to you to bless you, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. so you will turn away from being evil. Todo el mensaje All the message después de este milagro after this miracle era para acercar el corazón del pueblo hacia Dios. was to draw the people's heart closer to God. El Espíritu Santo The Holy Spirit no quería que ellos siguieran viviendo en esa ignorancia didn't want them to keep living in that ignorance. y usó con poder a Pedro, So he used Peter, primero haciendo el milagro first doing the miracle, y segundo compartiendo la palabra de revelación de Cristo. and second sharing the word of the revelation of Christ. Y le damos gloria a Dios. So we give God glory. Bueno, el pasaje termina aquí. This is where the message ends. La segunda parte de este capítulo, de esta historia continúa en el capítulo 4, The next part of this story keeps going on chapter 4 of Acts, de que inclusive el pueblo estaba asombrado, where even the people was in awe, pero había gente que estaba disgustada. but there was people that didn't like it. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. But we will see it in the next chapter. Entonces, hermanos, So en esta brothers, mañana this morning, le damos gloria a Dios we give praise to God porque Dios puede usar a personas sencillas como cada uno de nosotros because God can use people like us para hacer un milagro poderoso. to do a powerful miracle. Dios puede usar nuestras vidas God can use our lives si nos rendimos totalmente a Él, if we totally surrender to Him. y Dios puede hacer un milagro en otras And personas. He can do miracles on other people. Pero aun cuando las personas reciban un milagro físico, But when people receive a physical miracle, el verdadero mensaje es presentarle a Jesucristo. the true message of that is to present them to Jesus. Porque Cristo es el que tiene poder. Because Christ is the one who has the power. Cristo es el que rompe cadenas. Christ is the one who breaks the Cristo es el chains. que sana enfermedad. He's the one who heals Cristo the es el que sickness. levanta al hombre He's the one who make men stand up de la situación en donde estaba. in the situation where he was. Y Dios le promete que puede tener vida eterna con él. And God's promising him that Eso he no can lo have puede eternal life with him. Eso no lo puede hacer ningún hombre. And no man can do that. Eso solamente lo puede hacer Jesucristo. That is something that only Jesus Christ can do. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros, But the first step has to be taken by us. dejando que el Espíritu Santo nos use. We have to let the Holy Spirit use us. La vida de los apóstoles en este libro The life of the apostles in this book, demuestra que eran hombres comunes, sencillos, it shows that they were normal men, pero que fueron transformados por el poder de Dios. but they were transformed by the power of God. Pero ese poder no se quedó en el libro de Hechos. But that power was not only in the book of Acts. Ese poder está en medio de nosotros ahora. That power is in the midst of us right now. Pero está de cada uno It's behind every one of us. tomar la decisión de que Cristo more con poder en nuestras vidas. And it's up to us to let Christ work with power in our life.
de que el poder de Dios se pueda manifestar a otras personas. and that the power of God can be manifested to other people. Tal vez le has hablado mucho a alguna persona para que venga a la iglesia. Maybe you've talked to someone a lot about coming to church. Tal vez le has contado, le has presentado a otros hermanos, le has presentado al pastor. Maybe you told them about church and you introduce them to other brothers and sisters or to the pastor. Y tal vez la persona no quiera venir. And maybe that person doesn't want to come Te habla de excusas. and they give you excuses. Pero cuando el poder de Dios trabaja en medio de su vida, But when the power of God works in the midst of their life, el Señor rompe cadenas the Lord breaks y lo chains. trae a libertad. And He brings him or brings them to freedom. Y como dice su palabra, And as His word said, nos sacó de las tinieblas He took out, a su luz he took us admirable. out, He took us out of the darkness to His light. Así que permitámosle al Espíritu Santo So we have to let the Holy Spirit que podamos ser usados use us para dar, para ministrar a otras personas. to be able to minister to other people, Y que el poder de Dios pueda alcanzar a otras personas. and that the power of God can reach other people. Amén, gloria a Dios. Amen. Glory to God. Vamos a orar en esta mañana, Let's pray this morning, dándole gracias a Dios, giving thanks to God, porque el Espíritu Santo mora entre nosotros, because the Holy mora, Spirit dwells in us, mora en nuestras vidas. dwells in our lives. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Tú eres bueno, Señor. You are good, Lord. Tú has prometido para este tiempo You've promised for these times que ibas a derramar de tu Espíritu Santo that you were going to shed your Spirit, y your que Holy ibas, Spirit, y que ibas a derramar tu poder sobre nuestras vidas. and you were going to pour your power over our lives. Te pido, Señor, I ask you, Lord, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, for each one of us who is gathered here this morning, para que nuestros corazones sean abiertos, for our hearts to be open, que nos rindamos totalmente a ti that we can totally surrender to y you, que tu poder trabaje en nuestras vidas and that your power is gonna work through our lives para poder alcanzar a otros. to be able to reach others. Señor, Lord, que nosotros no seamos un impedimento I ask you for us to not be people para el mover de tu espíritu en nuestras vidas. that is not gonna make your spirit be stopped in our lives. Úsanos con poder, Señor. Use us with power. Tú vives en nosotros, Señor. You dwell in us, Lord. Glorifica tu nombre, Señor. Glorify your name, Lord. En el nombre de Jesús te lo pedimos, In Señor. Jesus' name I pray. Y te damos las gracias, And I Señor. give you thanks. Amén Amen. y amén. Amén. Amen. I love that how God takes someone like Peter, Yo amo como Dios toma a alguien como a Pedro, a rough figure fisherman, un pescador bastante rudo, and he uses him mightily. y lo utiliza poderosamente. And we're still reading about him today. Y hasta el sol de hoy seguimos leyendo acerca de And él. so, do you know that Peter's life is still being used today? Y sabemos que la vida de Pedro sigue siendo usada como ejemplo para nosotros hoy. Because that story was ministering to us today by the Porque Holy esa Spirit. historia fue de ministración para nosotros por medio del Espíritu Santo. We've been meeting with some of the young adults on Mondays, Nos hemos estado reuniendo con los jóvenes adultos, algunos de ellos los lunes. and we were talking about building a legacy. Y estamos hablando de construir un legado. You know, something that will go beyond even our own lives. Algo que vaya mucho más allá que nuestras propias vidas. Even in ministry or our lives, we want to build something that will last. Incluso en el ministerio, nuestras vidas, queremos construir algo que perdure. And when we build on Jesus, when we build on the revelation of who Jesus is, Y cuando construimos en Jesús y la revelación de quién Él es, and when we abide in Him and walk with Him, cuando habitamos con Él, caminamos con Él, we're going to bear fruit that lasts. vamos a producir un fruto que perdura. And so God's going to use each one of us. Y Dios va a usarnos a cada uno de nosotros. And that's the most beautiful thing.
Y para mí eso es lo más hermoso. is that it doesn't matter where you were born, where you came from. De que no importa en dónde naciste, de dónde viniste. When you walk with Christ, Cuando caminas con you're Cristo, more of a superhero than the Avengers. tú eres más un superhéroe que los mismos Vengadores. Because that's a story, a De los fake de story. Avengers. But that's a fake story, but this is real life. Porque los Avengers son historias falsas, pero esta es historia real. And so we have the power of God. Ustedes tienen el poder de Dios. And we become what the Bible calls a walking epistles. Y nos volvemos lo que la Biblia llama unas epístolas andantes. And so I believe in mensajeros I believe in andantes. miracles just like that. I've seen it happen. Y yo creo en milagros como el que acabamos de leer porque lo he visto con mis propios ojos suceder. So we want to believe for those miracles. Así que queremos creer por ese tipo de milagros. But sometimes, but just a transformed life in itself is a miracle. Pero para que sepan que una vida en sí transformada ya es un milagro. And so people can read your life. People can look at your life Personas que puedan ver tu vida and they can say, "What is this? y digan, ¿y qué pasó allí? Why are you smiling?" ¿Por qué tú sonríes tanto? And then that miracle can point them to Jesus. Y ese milagro los puede señalar a ellos a Jesús. So pray for the sick. Así que oren por los Let's see enfermos. God do miracles that way. Veamos a Dios haciendo milagros de esa manera. I prayed for someone in a hospital that couldn't walk and they started walking and running down the hallway. Nosotros hemos orado por alguien en el hospital que no podía caminar y literal saltó de la camilla y empezó a And it correr. kind of created chaos in Y the la verdad hospital. creó un medio caos en el But I hospital. said, Jesus healed them. Pero yo lo único que decía fue Jesús fue el que te Pointed sanó. people to Jesus. Seguíamos señalándolos a Jesús. But also just the miracle of salvation Pero también el milagro de la salvación. and the Holy Spirit working in and through your life El Espíritu Santo obrando en tu vida points people to Jesus Christ. lleva a las personas a Jesucristo. Amen. Amén. So don't ever ask yourself, what's my purpose? Así que nunca se pregunten, por favor, ¿y cuál es mi Say, propósito, Just Dios, read en the esta vida? Just read the Bible. Lean su Biblia. You'll be filled with purpose. Allí vas a ser lleno de propósito en esta vida. Amen. Amén. Amen. So thank you, Señor Rafael. Gracias, Señor Rafael. Next week we're going to continue in Acts. We're going to go to Acts 4. La siguiente semana seguimos con el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a estar leyendo capítulo And we're 4. going to keep sowing seeds of the early church. Vamos a estar sembrando semillas de esa iglesia primitiva. Amen. Amén.